los sectores vulnerables y que son más desfavorecidos de la sociedad dominicana. Aunque él dice que son proyectos paliativos, esa gente es peor, porque además de su condición vulnerable económica, de escasez de renta, de que le entre dinero, también tiene el asunto de que cada año tiene que estar con los trastes en la cabeza saliendo de sus casas por las grandes avenidas de los ríos que entran a sus casas. Entonces, el gobierno dominicano está centrado en esto porque esta falta de servicios básicos produce, y el hacinamiento produce muchas enfermedades, provoca inseguridad y violencia en esas comunidades. Entonces, tenemos discrepancia un poco con lo que estaban presentando sobre el déficit habitacional. Y le voy a decir por qué. Porque hay muchas viviendas de estas que son rescatables. Estos proyectos son de lo que hemos hecho en cada una de las provincias y se lo vamos a ir mostrando. Van desde 60 metros cuadrados de construcción, 80 hasta 116. Muchos están constituidos de 2 viviendas, de 2 habitaciones y 3 habitaciones. Entonces, la población dominicana, que saben que somos aproximadamente ya casi 10 millones de habitantes, está constituida con un 78.7% de familias del sector urbano y tan solo un 21.3% de familias rurales o de población rurales. Entonces, este déficit habitacional de República Dominicana se concentra, como hemos dicho, en las familias más vulnerables, de ingresos bajos, moderados, medios y personas de condiciones de pobreza. Aquí la renta es un poco baja a nivel del país. Los sueldos están a nivel privado y público, el 80% está por debajo de 20,000 pesos. Por debajo de 20,000 pesos estamos hablando que el acceso, la renta es muy baja para la gente acceder a los proyectos privados y para acceder al mercado y para acceder a los financiamientos en la banca privada. Por eso, el Instituto Dominicano de la Vivienda ha estado priorizando estos sectores vulnerables en lo que tiene que ver con renta, con cuestiones económicas o con las personas que están en lugares que haya siniestro, porque República Dominicana está en el mismo trayecto del sol, pero también está en el mismo trayecto de los ciclones. Y tenemos 17 fallas tectónicas, que tenemos una gran actividad sísmica y eso provoca en los hogares que viven en las montañas grandes deslizamientos de terrenos que provocan un problema para el sector vivienda. Entonces, miren cómo aumentó el déficit cuantitativo en República Dominicana. Según el censo del 2002 y el censo del 2010, que es lo más cercano a la realidad de lo que nosotros contamos. Entonces, en el 2002, en República Dominicana habían 689.812 viviendas, un déficit de 689.000 viviendas y ya para el 2010, según el censo, aumentaba un 25.51 a 865.629 viviendas. Entonces, de estas viviendas nosotros consideramos, y el censo lo dice, los censos lo dicen así, que una gran cantidad de esas viviendas pueden ser recuperables, porque a algunas le faltan algunos servicios básicos, a otras le faltan el piso, a otras le faltan baños, a otras le faltan techos, a otros le faltan diferentes tipos de problemas que pueden ser recuperables. Entonces, de ese 25.51%, señores, el mayor aumento del déficit del 2002 al 2010 fue de la población urbana, que aumentó ese déficit en 50.57%. Y, en cambio,
un dato raro, en ese cambio tan importante, el 14.19% en el sector rural, el déficit se redujo en un 14-19%. Es decir, no sabemos cómo sucedió esto, pero ahí el censo arrojó eso. Entonces, para nosotros, como le íbamos diciendo, el déficit habitacional ronda en aproximadamente 1.031.483 viviendas nuevas para este déficit. Entonces, los programas del INVI generalmente han estado dirigidos a estos sectores, con el programa, por ejemplo, llamado Desarrollo Urbano y el Hábitat, y también proyectos integrados con financiamiento interno del INVI. También tenemos programas de reparación de vivienda, cambio de piso de tierra por cemento, construcción de baños, construcción de techos y diferentes tipos de intervenciones. Entonces, esos programas, el programa de Hábitat que se ha estado haciendo en diferentes lugares del país, ahí pueden ver algunos de los proyectos que hemos hecho en diferentes provincias. Este es el proyecto del DUEI en Higüey. Ese proyecto se hizo para personas que estaban cercanas a un río y que estaban siempre en peligro de cuestiones de fenómenos naturales. Entonces, nuestras metas están de construir asentamientos humanos para familias de escasos recursos, la construcción de viviendas nuevas con sus servicios básicos, así como también la reparación de vivienda para recabar y tratar de que esas viviendas que están con problemas de diferentes índoles, nosotros recuperarlas, porque nunca los recursos son suficientes para enfrentar este gran déficit, y así lo hemos visto con todos los problemas que hemos tenido para bajar ese gran déficit en República Dominicana. Entonces, el financiamiento en el Instituto Dominicano de la Vivienda siempre ha provenido de inversiones públicas, del sector público, inversiones internas. Ustedes saben que nosotros tenemos proyectos que no son proyectos gratis, sino que para los sectores de ingresos moderados, ingresos medios, eso sirve como un fondo que siempre, continuamente se está invirtiendo en proyectos nuevos. Entonces, también lo que tiene que ver con los terrenos del Estado, a través del Instituto Agrario Dominicano, con un acuerdo interinstitucional del INVI, el Consejo Estatal del Azúcar, que tiene una gran cantidad de terrenos, bienes nacionales, y otras instituciones también con los gobiernos locales de los ayuntamientos, que también tienen terrenos y han colaborado con nosotros para hacer proyectos de vivienda de interés social. Entonces, coordinamos con todas las organizaciones de base de las comunidades, con las organizaciones gubernamentales, con instituciones públicas y privadas, para hacer todos esos proyectos que van en beneficio de las comunidades. Para disminuir, entonces, tenemos como objetivo para disminuir el déficit habitacional cuantitativo. También disminuir el déficit del entorno, que mucho daño hace por falta de servicios, los servicios básicos, como son el agua, la disposición de residuos sólidos. Ustedes saben que aquí por la gran, como se acumula el agua en las casas, eso sirve de criaderos del mosquito Aedes aegypti, y cada año ocurren muchas muertes en República Dominicana debido al vector del mosquito que se propaga en los lugares más hacinados, y en estos casos están las casas que están en nuestros barrios de República Dominicana, así como otras enfermedades respiratorias, enfermedades de la vista,
enfermedades de la malaria, así por el estilo. Entonces, por eso es de vital importancia que hemos estado trabajando en estas áreas. Entonces, las viviendas de interés sociales van dirigidas a satisfacer necesidades habitacionales para los grupos más vulnerables, marginados y excluidos de la sociedad dominicana, y como también de los grupos que están en situaciones, como le dije ahorita, en lugares como montañas, al lado de los ríos, al lado de las cañadas, que pueden provocar deslizamiento, o personas que donde ha habido una intervención del Estado para movilizar esas personas. Estos proyectos se han construido en diferentes provincias, el del centro de Santiago, se han construido el de abajo de María Trinidad Sánchez, Atomayor, es decir, hemos estado presentes en diferentes lugares del país. Estas viviendas son viviendas dignas, son viviendas que están constituidas con servicios esenciales, con servicios básicos en cada uno de los proyectos. Nosotros no solamente hacemos vivienda, nosotros hacemos una hábitat, una urbe para que la gente pueda estar y permanecer dignamente en esos lugares. Entonces, para las asignaciones de la vivienda de interés social, son elegidas las familias donde hay un núcleo familiar que esté constituido por un padre, una madre, los hijos, madre soltera con hijos, y se toma en cuenta a las personas que viven en esos lugares donde se está interviniendo para hacer estos proyectos. Entonces, tomando en cuenta la persona más desfavorable. Ahí están los presupuestos o la inversión que se ha hecho en República Dominicana en los últimos 5 años. Como ustedes pueden ver, aunque el expositor anterior dijo que hay como 7, pero en los últimos 5 años son 3 instituciones realmente que están interviniendo. Está el ministerio, se lo voy a decir más o menos, está el Ministerio de la Presidencia, que ahí están el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia, y está el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces, desde el 2011 ha habido una inversión, por ejemplo, en el 2011 se invirtieron 2.091 millones de pesos en la vivienda en el sector público. Esto significaba el 0.6% del presupuesto nacional y significaba el 0.10% del Producto Interno Bruto. Entonces, ya para el año 2015 aumentó un 27% a 2.870 millones de pesos en el país, que eso significó, como ustedes pueden ver, 0.5% del presupuesto y 0.10% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese incremento ha venido desde un 0.2% del presupuesto a un 0.6% del presupuesto nacional, y del Producto Interno Bruto el 0.10%. Entonces, como le dije ahorita, el aumento ha sido 27.14% desde el 2011 al 2015. Estos proyectos se han realizado en diferentes lugares. Es el proyecto, el último financiamiento internacional, o el más reciente, que hemos estado implementando, que es el de la Corporación Andina de Fomento y el Gobierno Dominicano. En ese proyecto, en ese programa, se ejecutó en 2 fases. En la primera fase iba a tener 3 etapas. Esa primera fase equivalía a 80 millones de dólares. La segunda fase, porque se iba a ejecutar en 2 etapas,
Esa segunda fase tenía la cantidad de 33 millones de dólares, para un total de 113 millones de dólares a ser ejecutado en 5 etapas con el financiamiento de la Corporación Andina y el Estado Dominicano. El Estado Dominicano en esos proyectos también aporta lo que tiene que ver con los terrenos, los servicios básicos y muchos proyectos de estos que ustedes ven, muchos tienen estancias infantiles, algunos tienen hasta iglesias que se las hace el Estado, tienen plantas de tratamiento, de disposición de agua, calles, aceras, contenes, drenaje pluvial, drenaje sanitario y, como ustedes ven, está distribuido este proyecto en ciento y tantas comunidades en diferentes partes del país. Entonces aquí tenemos la cantidad de viviendas que se han construido en el sector público, solamente el sector público, solamente para sectores vulnerables, sectores excluidos y sectores que necesitan este tipo de intervención del Estado. En el 2013 se construyeron en el sector público 3.145 viviendas. Luego, en el 2015, se construyeron 4.685. En el 2014 bajó un poco a 2.669. Esta vivienda estaban distribuidas en 85 proyectos para igual número de comunidades, 10.492 viviendas para beneficiar a 41.968 personas. Esto afectado por fenómenos naturales y personas en condiciones de pobreza. El Ministerio de Obras Públicas construyó 53, en el 2014, en el 2015 construyó 560, el Ministerio de la Presidencia en el 2013 537, que esa fue el de San Juan, de la Mesopotamia, y en el 2015 inversores privados, los inversionistas y los promotores de vivienda no se interesaban en construir vivienda para los sectores de renta moderada y media. Por eso el gobierno decidió, en ese entonces, el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el 2010, intervenir esto a través de estas leyes y todos estos beneficios e incentivos que se crearon. Entonces, miren la diferencia después de la aplicación de esas leyes y todo ese incentivo, además de tasas bajas de los bancos, acceso al crédito, que el gobierno le entrega terreno a los promotores de vivienda para que sean contemplados para el iniciar de esa vivienda. Esto es importante porque el gobierno no tendrá que intervenir ni hacer vivienda para ese tipo de gente. Y eso, miren cuál fue la diferencia. En el 2011, como le dije, el sector privado invirtió 7.356 millones de pesos en toda la vivienda. Estamos hablando en torres de lujo, viviendas económicas y de bajo costo. Pero luego de aplicar los incentivos y las leyes y las resoluciones, las normas, aumentó en 17.721 millones de pesos. En el 2015, con esos incentivos, el sector privado, debido a los incentivos del gobierno, está invirtiendo con la ley de fideicomiso y todos esos recursos 25.076 millones de pesos en todo el sector privado, llámese vivienda de bajo costo como vivienda de alto costo. Entonces miren los proyectos aprobados, como él bien le dijo ahorita a ustedes, estas son las viviendas que están amparadas bajo la ley 186.11 y el decreto 153.13. Sobre la ley 189.11 hay aprobadas 34.404 viviendas. El INVI es la institución que le dice esa vivienda califica como vivienda bajo costo y le da una certificación a los promotores de vivienda y a los inversionistas.
La vivienda sobre la ley de fideicomiso, 153.13, 3.636. Y dentro de la vivienda de bajo costo están los proyectos Juan Bosch y el proyecto Juan Bosch de Santo Domingo, como el proyecto Juan Bosch de Santiago. Ya, por favor. Entonces, miren, son 74, ya, yo tengo medio, no tengo que ser minutos todavía. ¿Tienes media hora? 73.000 viviendas, 73.400 proyectos aprobados. En ejecución, no están todos, hay mucha ejecución y hay muchas viviendas estas que se han terminado, para beneficiar 292.000 personas. Ya, estos son este proyecto de apoyo. Entonces, están ahí. Miren, el INPI ha reparado en el periodo 2004-2012 163.514 viviendas a nivel nacional. Entonces, todos estos proyectos se hicieron a nivel nacional, ya están ahí. Esta ley de fideicomiso, todo ese incentivo, permitirá que el Estado Dominicano invierta más recursos en los sectores más carenciados de la sociedad dominicana, en los sectores más vulnerables, los sectores más excluidos del país y en los sectores que viven en lugares que no pueden ser habitables. Muchas gracias.